los que no pueden estar hoy acá con nosotros. Bueno, genial. Entonces, no hay ninguna condición del objeto mesa que lo vincule necesariamente con la palabra mesa. Así con todas las palabras. No hay ninguna característica del acto de hablar, por ejemplo, que lo vincule necesariamente con la palabra hablar. Esto que parece una estupidez, no lo es clave. Es lo que Saussure llama la arbitrariedad del signo lingüístico. Arbitrario porque no hay ninguna relación necesaria desde la cosa a la palabra. Esta elaboración de esta idea, una elaboración de esta idea, es lo que ha tomado, digamos, muchísima importancia en los debates filosóficos, no solamente de fines del siglo XIX, sino a lo largo de todo el siglo XX. A lo mejor les sonará un libro fundamental de la filosofía y de la epistemología del siglo XX que se llama Las palabras y las cosas, de Michel Foucault. Es un libro de 1966 que está escrito, por supuesto, en la línea, en la estela del pensamiento de Nietzsche. Bueno, las palabras y las cosas, un título muy sugerente. ¿Qué hay entre las palabras y las cosas? Una grieta, una especie de abismo insalvable. Entonces, ¿a qué viene todo este rodeo? Para que pensemos que, como dice Nietzsche, acá acordamos con Nietzsche en sostener un enunciado fundamental, que hay una diferencia entre el lenguaje y la realidad, que lo real no cabe en las palabras, que el lenguaje no puede dar cuenta de lo real, porque el lenguaje es una producción social, como decía recién el compañero, un acuerdo. Por eso Saussure dice, yo voy a estudiar la lengua, y la lengua es social. Bueno, ese acuerdo entre las palabras y las cosas, esa convención social, es donde Nietzsche va a encontrar la explicación del impulso hacia la verdad. Nietzsche va a entender que es absolutamente necesario para la condición humana, para que la humanidad pueda seguir existiendo, que este acuerdo funcione. ¿Se entiende? Y nosotros pensemos por la vía del absurdo. Si no tuviéramos lenguaje social, si no hubiera este acuerdo, si este acuerdo no existiera, no habría ninguna posibilidad de comunicarnos. Y el mundo se parecería más a la selva, ¿no?, que a la civilización. O sea que el acceso al lenguaje es básico para mantenernos en la existencia. Por eso uno entiende que en los primeros párrafos del tratado Nietzsche habla de la condición humana como una condición efímera. Como entiende que el hombre es la más débil de las criaturas. Bueno, muy bien. Entonces sigamos avanzando en esta reflexión con Nietzsche. El lenguaje es un acuerdo. El lenguaje y lo que significan las palabras es un pacto social. Es algo que necesitamos para sobrevivir, para mantenernos en la existencia. Fíjense que ahí ya se empieza a dibujar la grieta, la diferencia entre las palabras y las cosas, diría Foucault. ¿Se dan cuenta? Esto va, digamos, primero Nietzsche lo piensa en relación con las palabras y después lo va a llevar a la reflexión sobre el concepto. Y después esa reflexión sobre el concepto lo va a llevar a pensar también en el edificio de la ciencia. Y por eso va a postular
que tanto el lenguaje como los conceptos, como la ciencia, son construcciones humanas que de algún modo se autorrefieren. Es decir, esto también lo va a elaborar largamente Foucault, ¿no es cierto? En sus estudios sobre... Chicos, silencien el micrófono, por favor. Bueno, por ejemplo, hay un libro clásico que a lo mejor ustedes han oído nombrar, de Foucault, que se llama La arqueología del saber, donde también en la estela del pensamiento de Nietzsche va a hacer toda una elaboración sobre el saber humano como una construcción. Bueno, necesito que me digan si hasta acá se va entendiendo de qué estamos hablando y si tienen que hacer alguna pregunta, porque hemos planteado la hipótesis fundamental del tratado. Hasta ahora se entiende bien. Sí, bueno, concuerdo. ¿Alguna pregunta o alguna reflexión que quieran compartir? Yo tengo algo, yo soy estudiante de historia, estoy en segundo año, esta es una de las optativas que tengo, sí. Y me hizo pensar mucho en que, por ejemplo, el otro día estaba leyendo sobre la historiografía desde el Islam y comentaba que en el lenguaje árabe no existe una palabra para el futuro, existe una para el pasado y para el presente, porque la construcción del futuro se basa en un alargamiento del presente. Y me hizo recordar mucho a ese consenso social que hay en la sociedad árabe de que no existe un futuro y por eso no se ve reflejado en el lenguaje. Qué interesante, claro. Bueno, ahí tenés, ¿no? ¿Sabés qué me hiciste acordar? Otra anécdota que viene bien recordar. Es muy oportuno tu comentario. Yo me acuerdo que conocí a una chica japonesa que vino a hacer un intercambio y tenía un nombre, por supuesto, japonés, que significaba nieve. Y no me acuerdo cómo le pregunté o alguien le preguntó si era la misma palabra que nombra a la nieve real. Y ella, muy asombrada, nos dijo, no, porque la nieve se derrite. Es decir, el tema de las palabras y las cosas va cada uno por su lado. Hay dicho con más precisión, hay una diferencia de naturaleza entre la realidad que se presenta como bastante enigmática y este acuerdo social en el que nos manejamos, que llamamos lenguaje, que llamamos conceptos, que llamamos ciencia. Bueno, Nietzsche sigue indagando sobre esta problemática y se pregunta en relación con los conceptos, algo que seguramente en algún momento nosotros hemos pensado. ¿Qué pasa con el concepto y aquella realidad a la que el concepto trata de hacer referencia? Él toma un ejemplo muy ilustrativo, una imagen, que es el de la hoja de los árboles, ¿no? Piensa el concepto hoja y dice, ¿por qué existe ese concepto? ¿Por qué hemos olvidado las diferencias? Para nombrar la hoja, el concepto hoja o el significado hoja, diríamos con Saussure, tenemos que olvidar la infinita gama de hojas, de diferencias que existen en las hojas reales, no solamente las hojas reales que uno puede ver cuando pasa por un parque, las que están en el árbol, las que están en el suelo, las que se están cayendo, sino toda la multitud infinita de hojas que han caído alguna vez y la infinita variedad de matices, de colores y de formas que constituyen la hoja. Es decir, si uno se pone a pensar en la cualidad individual y diferencial de cada hoja,
es un abismo impensable. Para poder manejarnos con el concepto, con la palabra hoja, tenemos que olvidar diferencias. El concepto hoja, que todos podemos representarnos en nuestra mente. Ahora, eso que es básico y que nosotros hacemos todo el tiempo, de manejarnos con ideas, con conceptos, ¿qué pasa? Lo tenemos tan naturalizado, estamos tan familiarizados con el concepto hoja que nos olvidamos que no es la hoja. Por eso va a decir Nietzsche, el lenguaje es un conjunto de metáforas que hemos olvidado que lo son. No hay ninguna relación entre el concepto y la cosa. El concepto es una construcción mental, es una representación. Y acá estoy introduciendo una palabra que introduce Nietzsche en su tratado y que es clave en toda la reflexión epistemológica del siglo XX y lo que va del XXI a propósito del lenguaje. El problema de la representación. Asociado a este problema, la naturalización que tenemos de la representación, que dicho de otra manera sería, no nos damos cuenta de que tenemos naturalizada ese esquema mental que es el concepto que está alejado por naturaleza de la cosa. Entonces, por eso dice Nietzsche, las palabras son metáforas y los conceptos también son metáforas, pero que hemos olvidado que lo son. Digamos, creemos que decimos cosas cuando hablamos. Creemos que la referencia palabra-cosa o lenguaje-realidad es inmediata, que hay una relación inmediata y directa entre el lenguaje y la realidad. Eso también fue muy elaborado por un gran pensador del siglo XX que es Roland Barthes. Roland Barthes, a quien van a leer con nosotros y van a leer más adelante siempre, porque es un gran teórico del siglo XX, hablaba, y me quiero detener un minuto en este concepto, Perdón, el efecto de realidad. Sí. Sí, ¿podrías repetir el concepto de lenguaje y realidad? A ver, vengo hablando de eso desde hace 20 minutos, pero bueno, empiezo. Digo algo resumidor, si es lo que me pedís. Sí. Nietzsche indaga sobre una problemática decisiva, que es la diferencia de naturaleza entre las palabras y las cosas. La diferencia de naturaleza entre el lenguaje y lo real. Y eso lo va a llevar a una conclusión inquietante, que la verdad es una construcción social. Así como los significados de las palabras son el resultado de un acuerdo que llamamos lenguaje, un pacto social, todos estamos de acuerdo en que esto es un libro y se llama libro. No hay ningún elemento de esta cosa que nos obligue a llamarla libro. Lo llamamos libro porque nos hemos puesto de acuerdo en que esto se llama libro. Así con todo. Entonces, el lenguaje es un acuerdo. Si el lenguaje es un acuerdo social y no tiene una relación directa de naturaleza con la cosa, eso explica lo que Nietzsche llama el impulso hacia la verdad. El impulso hacia la verdad es una necesidad humana para mantenernos en la existencia. ¿Qué nos hace pensar esto? Que si el impulso por la verdad es una necesidad humana para mantenernos en la existencia, para mantenernos comunicados, para poder sobrevivir, no hay algo llamado verdad que preexiste al lenguaje. No hay una verdad absoluta previa
a la constitución del lenguaje. Esto, por supuesto, que es muy inquietante y lo hemos debatido muchas veces en clase porque se da de patadas con otras concepciones de la verdad, con la metafísica, con todas las religiones que abrevan en la metafísica para sostener sus axiomas, con los que podríamos llamar con los criterios de verdad, no solamente científicos y disciplinares, sino también doctrinarios. Las doctrinas, todas las doctrinas, religiosas, ideológicas, sostienen verdades absolutas, lo que llamamos los dogmas. Entonces, ¿qué podemos decir claramente? El de Nietzsche es un pensamiento antidogmático, profunda, radicalmente antidogmático. No hay verdades eternas, no hay verdades previas ni ontológicamente superiores a la constitución del lenguaje. El lenguaje es el primer acuerdo que es un acuerdo social y que nos revela que el impulso hacia la verdad es una necesidad histórica de orden existencial de la humanidad para sobrevivir. ¿Se dan cuenta que es una especie de desacralización absoluta de la noción de verdad? Nietzsche, por más que era alemán y todos los sustantivos en alemán van con mayúscula, no escribiría la verdad con mayúscula como la escribimos a veces. La verdad es siempre con minúscula, es decir, toda verdad es una construcción. ¿Se entiende esto último que dije, que es muy resumidor? Sí, se entiende, gracias. Bueno. Entonces... ¿Me escuchaba? No escuché. ¿Qué? ¿Preguntas? Buen ¿Alguien día, quiere quería hacer hacer? una consulta. Sí. No sé quién está hablando. Te escuchamos, ahí hay una mano levantada. Celia, ¿me Sí. escuchaba? Buen día. Sí, buen día. ¿Cuál es la pregunta? Bueno. Profe, ¿vamos a comparar a Todorov con Nietzsche? Mirá, no es que lo vamos a comparar, están conectados. Si ustedes ya leyeron, no sé si todos la leyeron, esa brevísima introducción a lo verosímil de Todorov, él parte de esta cuestión. ¿Se acuerdan el comienzo de ese texto? Lo van a trabajar después con los profesores de los trabajos prácticos, pero está bien la pregunta porque está absolutamente conectada la introducción de Todorov a lo verosímil con el problema de la verdad que plantea Nietzsche. ¿Se dan cuenta? Para nosotros este problema es básico. Este problema es básico para nosotros. Para nosotros digo, los que estudiamos literatura, ¿no? Todorov dice, bueno, hubo un accidente. Eso llega a juicio. Las consecuencias de ese accidente llegan a un juicio. Podría haber sido un accidente, podría haber sido un crimen, podría haber sido un robo, podría haber sido un divorcio, etcétera, cualquier cosa. Llega a juicio. ¿Quién va a ganar el juicio? ¿El que diga la verdad o el que presente los argumentos de un modo más creíble? Puesto que el hecho sucedido, en el caso del ejemplo de Todorov, es un accidente, ya pasó y no lo podemos recuperar. Entonces, lo verosímil es vehículo, va a ser el vehículo de la verdad establecida por ese dictamen.
judicial. Y no la verdad, no lo real. Tampoco son sinónimos la verdad y lo real. La verdad se construye. Lo real es inaccesible al lenguaje. Insisto, estas hipótesis son muy inquietantes. Son inquietantes porque nos arrojan a un terreno resbaladizo donde nada es muy estable. Por eso, estos conceptos, aún hoy, un siglo y medio después del Tratado de Nietzsche, son muy resistidos. En nuestro Sí, Celia, ¿me escucha? medio... ¿Perdón? Escucho. Todos, desde hoy, pero no. La pregunta concreta es, Nietzsche habla del concepto que somos presos de la gramática. Quizá sería interesante si podría... Se escucha muy entrecortado, pero entendí la frase presos de la gramática. ¿Cuál sería la pregunta? No sé si el chico querrá mandar la pregunta al chat y yo se la leo. Bueno, porque no estamos escuchando. Bueno, yo sigo en todo caso y después me hacen las preguntas. Entonces, estábamos con Todorov y la relación con el problema que plantea Nietzsche. En su introducción a lo verosímil, Nietzsche va a decir, bueno, muy bien, no hay ninguna posibilidad de acceder a lo real. ¿Está bien formulada la idea de que somos presos de la gramática? No, yo no lo pondría en esos términos, ni son los términos de Nietzsche, ni son los términos de la filosofía. No somos presos de la gramática, pero hay algo que sí tenemos que tener en cuenta, que somos seres de lenguaje. No es lo mismo que estar presos de la gramática. Somos seres de lenguaje. Es decir, estamos absolutamente inmersos en el lenguaje. Todas nuestras referencias al mundo están atravesadas por el lenguaje. No podemos pensar por fuera del lenguaje. Si ustedes quieren meditar en este problema de una manera muy literaria, lean Funes el Memorioso. Es un cuento de Borges que está en ficción. A lo mejor ya lo conocen. Es fascinante ese cuento, porque Funes, el memorioso, tiene un problema, cuenta el narrador, ¿no? No puede pensar, no tiene conceptos. No tiene mucho sentido que les cuente el cuento, léanlo, pero van a ver que ahí está el problema del que estamos hablando, ¿no? Lo que le pasa a Funes es que su universo es intolerablemente preciso, dice el narrador. No puede recordar un día sin volver a pasar cada minuto de esas 24 horas. Entonces el recuerdo de un día le lleva un día y así. Léanlo porque es extraordinario ese cuento, ¿no? Y nos plantea este problema. Dice el narrador, Funes no podía entender que la palabra perro designara a semejante variedad de seres individuales llamados perros. Pero no solo eso,
no podía entender por qué usamos la misma palabra para el perro de las 3:14 visto de frente que para el perro de las 3:15 visto de perfil. ¿Qué no podía entender Funes? El uso del concepto. Porque para Funes toda la realidad era un universo multiforme e intolerablemente preciso. Recordaba cada forma de cada nube del 18 de marzo de 1934. Entonces, la desesperación igual le agarra al lector, Sí, no a Funes, que es muy tranquilo. ¿Qué quiero decir con esto para volver a la pregunta? No es que seamos presos de la gramática, es que somos seres de lenguaje, porque sin el lenguaje y sin los conceptos no podríamos pensar, no podríamos mantener una conversación, no podríamos elaborar ninguna postulación teórica, no habría ciencia, no habría ninguna posibilidad de ser lo que somos, digamos, de ser una civilización, ¿se dan cuenta? A eso se refiere Nietzsche cuando dice que el lenguaje son metáforas y los conceptos son metáforas que hemos olvidado que lo son. Y todo el edificio de la ciencia es, de hecho, una construcción con base a criterios de verdad previamente establecidos y acordados. Yo les decía hace un momento que Michel Foucault es un pensador del siglo XX que elabora gran parte de su obra en la estela del pensamiento nietzscheano. Bueno, hay un tratado de Foucault, que no lo vamos a ver este año, pero bueno, ya que estoy se los nombro, en realidad es una conferencia de Foucault de 1970 que se llama El orden del discurso. Es interesantísima la conferencia. Al que le interese la cuestión lo puede leer, circula en internet. ¿Qué dice Foucault, entre muchísimas otras cosas? Que hay sociedades de discurso que establecen criterios de verdad, lo cual es absolutamente cierto y totalmente incontestable. ¿Qué es una disciplina? Un conjunto de criterios de verdad guarecidos y regulados por una sociedad de discurso. Piénsenlo. Hay en cualquier disciplina no solamente un objeto que tiene que estar determinado, de eso ya hemos hablado cuando hablamos del formalismo ruso, no solamente un método que tiene que estar validado, sino un conjunto de verdades, de axiomas, de criterios de verdad aceptados y validados por ese orden disciplinar. Todo esto que estoy diciendo, ustedes se darán cuenta que son acuerdos y que se sostienen por acuerdos disciplinares. Y se sabe, por ejemplo, que uno no puede escribir una tesis de posgrado sin reconocer esos acuerdos, porque no vas a aprobar la tesis si decís cualquier cosa. Lo digo un poco así en chiste, pero ustedes se dan cuenta que es así. Hay criterios de verdad. Si uno está, por ejemplo, haciendo una carrera académica, no puede ignorar esos criterios de verdad. Puede, pero le va a ir mal, para decirlo rápido. Y más allá de esto, de esta humorada respecto del orden académico, la ciencia dura, ¿no? La ciencia experimental, no puede prescindir de los criterios de verdad, no puede prescindir de sus verdades axiomáticas, porque si no, no habría avance de la ciencia en términos pragmáticos. Profe, Sí. mandaron un mensaje al chat del chico que te estaba haciendo la pregunta porque no se escuchaba bien, que dice que te pregunte lo siguiente: pero Sí. si somos seres del lenguaje, este nos limita, por lo tanto somos libres en función de las palabras, pero somos presos del lenguaje. No Es lo sé que qué estaba quiere decir preguntando. todo eso. No sé si te querés fijar en el chat, tenés acá al lado de la manito para leerlo. ¿Acá? Sí, al lado de la manito, el Bien. iconito. Bueno, a ver.
Ah, no lo había abierto el chat, perdón. Acá dice Tamara Prato, el lenguaje es un conjunto de metáforas que hemos olvidado. No, que hemos olvidado que son metáforas. Hemos olvidado que lo son. Entonces nos creemos que decimos cosas cuando hablamos. Eso dice Nietzsche. A ver, pero si somos seres del lenguaje, este nos limita. Sí, claro. Por lo tanto, somos libres en función de las palabras. No sé qué quiere decir eso. Somos presos del lenguaje. Es muy confuso. ¿Será que se refiere a que somos libres en función de las palabras que utilizamos? Va, se me ocurre que puede decir eso. No tiene mucha consistencia, perdóname. Si dice Juan que somos seres del lenguaje, ¿este nos limita? Sí, absolutamente nos limita. Ahora voy a decir por qué, si hace falta lo explico un poquito mejor. Por lo tanto, somos libres en función de las palabras. No sé qué quiere decir eso. A ver, si perro tiene un significado, no tiene otro. El lenguaje nos limita en la construcción de la historia. Absolutamente. Claro que sí. A ver, lo que a veces, lo que yo creo que ha generado muchísima resistencia, porque Nietzsche es un pensador ineludible y al mismo tiempo muy resistido. Muy resistido quiere decir combatido y discutido, o polémico, absolutamente polémico. ¿Por qué? Porque su reflexión va en contra de lo que él mismo ha llamado cierta vanidad del intelecto humano. No es fácil, digamos, para ninguno de nosotros, creo yo, admitir que las verdades aceptadas son eso, verdades aceptadas, que circulan como verdades. Que no hay una verdad absoluta, que no hay algo del orden metafísico que la sostiene, que es un acuerdo. Digamos, eso da por tierra con nuestra vanidad. Y que el edificio, por muy útil que sea el edificio de la ciencia, nadie niega la utilidad de la ciencia, ¿no? En términos pragmáticos, está sostenido sobre criterios de verdad y acuerdos disciplinares. Puede ser que también se juegue mucho con lo que decís de las verdades absolutas, de que no existe una, que también juega con nuestra propia percepción de la realidad, porque eso significa que la realidad está construida alrededor de las palabras y al no haber una verdad absoluta no hay una realidad que también sea absoluta. Claro, exacto, muy bien. Es decir, no solamente no hay una realidad absoluta, no sabemos qué cosa es lo real. Esto ustedes se dan cuenta de que desde el punto de vista epistemológico es clave, más allá de lo revulsivo que sea, de lo inquietante, es clave. Pensar que las ciencias, los saberes se construyen en base a acuerdos, como dije, en base a criterios de verdad, acuerdos disciplinares, que están protegidos por esas sociedades de discurso de las que habla Foucault, y que conocemos lo real solo a través de planos de referencia. Los planos de referencia, ¿no es cierto?, que construye cada disciplina. Es decir, hay una instancia mediadora entre nuestro intelecto y lo que llamamos lo real. Y esa instancia mediadora es una construcción que ineludiblemente nos aleja de lo real, que es una instancia, insisto, mediadora. No tenemos acceso directo a lo real. Eso es una ilusión. En este contexto filosófico, aludir a lo real, creyendo que sabemos qué cosa es lo real, es una ilusión. Porque somos seres de lenguaje. En ese sentido,
estamos atravesados por el lenguaje y todo lo que vemos en realidad lo leemos. Yo hace un rato les nombré a Barthes, Roland Barthes, que es un pensador francés, a quien nosotros recurrimos mucho porque es un teórico de la literatura y un crítico. Ha pensado mucho en este problema, en muchos de sus libros, no los quiero aburrir con citas, pero hay un concepto que a nosotros nos interesa y lo vamos a volver a ver cuando veamos realismo, un poquito más adelante dentro del curso de Introducción a la Literatura. Él habla de efecto de realidad y de ilusión referencial. El artículo se llama El efecto de lo real o el efecto de realidad, según las traducciones, y acuña el concepto de ilusión referencial, que es de lo que hemos estado hablando. La ilusión referencial, él la piensa en relación con la literatura, por eso les digo que lo vamos a volver a ver cuando veamos realismo, ¿no? El movimiento literario que llamamos realismo, que tuvo lugar a fines de la segunda mitad del siglo XIX, más o menos. Bueno, ¿por qué nos interesa este problema del efecto de realidad? Porque ese efecto también se construye con palabras. Barthes se refiere a un cuento de Flaubert, que ustedes van a leer, está en la bibliografía y está en el PTD, que se llama Un corazón simple. Es un cuento, por supuesto, que encuadramos dentro de la estética realista, y él se refiere a la descripción inicial, Barthes se refiere a la descripción inicial que aparece en el cuento de Flaubert, y una referencia al living de la casa de la viuda, donde el protagonista, una de las protagonistas del cuento, no la protagonista es Félicité, que es la criada, pero describe el living de la casa de la viuda donde Félicité trabaja. Y habla hay una referencia a un barómetro, a un piano que está tapado, una cantidad de cajas, a unos desniveles que tiene el living, y a un barómetro. Y sigue después la descripción y el cuento, no vuelve más al barómetro. Entonces, Barthes se pregunta, ¿qué hace el barómetro ahí? Más allá de la importancia que tiene como descripción de época, ¿no? En todas las casas más o menos de la clase media burguesa, de la burguesía de la época, había un barómetro. Está bien, pero ¿qué hace ahí el barómetro? ¿Qué hace ese detalle? Como tantos otros detalles que podemos ver en la estética del realismo, en los textos realistas. Da un efecto de realidad, contestaba Barthes. Ese detalle no es gratuito, no está ahí porque sí. Es altamente significativo, aunque no tenga nada que ver con la trama. ¿Qué hace? Produce un efecto de realidad. ¿Se entiende este concepto de Barthes del efecto de realidad? Sí. Bueno, ahí tienen ustedes... Preguntan cómo se llama el libro de Barthes. El artículo se llama El efecto de realidad y está en el libro Lo verosímil. Si no recuerdo mal, Rodrigo Montenegro subió a la plataforma todo el libro. Me parece que no. No, bueno. Sí, está subido. Está subido todo el libro. Subido todo el libro, Lo verosímil, ahí está el artículo de Barthes. Y sí, si no, se lo subo a la plataforma porque está en PDF, se consigue. Yo lo tengo. Les subo el libro, si no lo subió, me parece que Rodrigo subió el libro completo. Si no lo subió, yo se lo subo. Es muy interesante el artículo. No es bibliografía obligatoria, no se asusten, pero está interesante para pensar desde el lado de la literatura, que a nosotros nos interesa particularmente, cómo la realidad, el efecto de realidad, se construye con las palabras. Si ustedes se están acercando por primera vez a la cuestión, les resultará un poco difícil, tal vez. No sé, no lo sé. Tal vez o tal vez no. Pero es una problemática que nosotros no podemos eludir. Esta distancia entre las palabras y las cosas,
este carácter social y por lo tanto construido de la verdad. ¿Mm? Después ustedes van a ver con los profesores de los trabajos prácticos el concepto de verosimilitud tal como lo desarrolla Todorov en esa introducción. Yo no me voy a detener en eso, pero sí en la parte previa de esa breve introducción, porque es exactamente este el problema que aborda. El problema de la construcción de la verdad. Profe, ¿No? tengo una pregunta. Sí. Puede ser medio boluda, ¿no? Pero se me ocurrió cuando hablabas de que sin el lenguaje uno no puede pensar. Pero suponete que con lo que yo no leí el cuento ese que decías de Borges, pero decías que él de todas formas reconocía las formas y no entendía el concepto a través del lenguaje. Entonces, uno no podría pensar a través de formas en vez de a través de un lenguaje que las signifique y darle su propia significación. La verdad No sé, que no entiendo la pregunta. a ver si me reformulo porque yo tampoco entendí bien lo que quise decir. Me refería, por ejemplo, uno, ¿no? Piensa a través de conceptos que tiene a través del lenguaje. Pero lo que decías que en el cuento de Borges, Funes no tenía esos conceptos, pero él sin embargo reconocía las formas, ¿no? Claro, pero como Entonces, individuales, como formas claro, absolutamente individuales. claro, pero uno no podría pensar entonces a través de esas formas sin necesidad de los conceptos acordados del lenguaje, por así decirlo. Claro, es lo que le pasa a Funes, pero Funes no puede pensar. Porque pensar es pensar a través de conceptos y a través de palabras. Vos pensás, Ah, ¿qué dice? Por eso es tan genial el cuento. Yo les recomiendo que lo lean, Funes el Memorioso. Se consigue en internet si no tienen ficciones. Ficciones es el libro de Borges donde está este cuento. mi hermana seguro lo tiene, se lo pido después. Es impensable. Para nosotros es impensable el mundo de Funes. Borges dice, en el vertiginoso mundo de Funes. ¿Por qué vertiginoso? Porque no se puede detener en nada, no puede olvidar diferencias. Funes no puede pensar el concepto nube, porque ve todas las formas de todas las nubes desde que tiene uso de memoria hasta hoy. Entonces no puede pensar el concepto nube. Es impensable. Para nosotros es impensable un mundo, como dice el cuento, intolerablemente preciso, porque no podríamos concebir ningún concepto. Estaríamos No sería lo mismo. arrojados a un universo múltiple y por lo tanto absolutamente caótico. Sí. Nada, que pensaba también en el hecho de los animales y de que un pensador, creo que era Scheller, que hablaba de esto de que los animales veían al mundo desde el concepto, pero no los podían relacionar entre ellos, como que no había relación. Era solo una cosa y después otra y no podía hacer nada junto. Claro. Bueno, Nietzsche, en ese mismo tratado del que estamos hablando, yo todavía no lo desarrollé, me quedé en el artículo, en las primeras 3 páginas, aunque es breve el tratado, habla de esto que está señalando vos, que es una idea muy importante que él va a desarrollar unos años después en su tratado, que es mucho más largo, es todo un libro, que se llama La genealogía de la moral, que es un poquito posterior, lo escribió entre 1887 y 1889. Este tratado, como dije, es de 1873. Pero tocas un punto que está en el tratado, que es el punto de vista. En la genealogía de la moral, Nietzsche va a decir, todo saber es un saber fragmentario. Todo saber es un saber perspectivista.
de perspectiva. Todo ojo es un ojo direccionado. Incluso en el tratado que estamos conversando, habla de la visión que puede tener una mosca de la realidad. O una mosca, o como dijiste vos, un animalito, un gato, o un bebé, no sé. O podríamos decir también otra persona, que no sea yo. Entonces, acá hay una cuestión en la que ya estamos entrando y entramos a partir de Barthes, que es la objetividad. La objetividad hacia la que tiende la ciencia es imposible. Es una utopía, la objetividad total. ¿Por qué? Porque todo saber es un saber en perspectiva, porque todo ojo es un ojo direccionado y por lo tanto toda verdad y toda percepción es parcial. No hay, dice Nietzsche en este tratado, y es uno de los enunciados más potentes, no hay identidad sujeto-objeto. No hay, perdón, percepción correcta, dice él. No hay percepción correcta, lo pone entre comillas, no hay percepción correcta de lo objetivo, del objeto. Hay una percepción que va a estar siempre en perspectiva, que va a ser siempre una visión del objeto, una visión del objeto. No hay un saber objetivo. En la genealogía de la moral va a decir, bueno, cuantas más visiones particulares sumemos, más cerca vamos a estar del conocimiento del objeto. Pero nunca vamos a lograr un conocimiento absoluto del objeto que estamos tratando de conocer. ¿Se dan cuenta que por distintas vías llegamos a la misma conclusión y al mismo resultado? Un conocimiento pleno, absoluto, acabado del objeto de estudio es imposible para Nietzsche. Para Foucault también. Entonces, de lo que estamos hablando es de una visión descarnada, una consideración muy descarnada del saber y del conocimiento humano. Como decíamos antes, preguntaba el compañero, ¿el saber nos limita? Sí, ¿el lenguaje nos limita? Sí, el lenguaje nos limita. El conocimiento humano es relativo, parcial, fragmentario, siempre en perspectiva. Todo ojo es un ojo direccionado. Yo lo único que puedo tener es una visión del objeto y un conocimiento parcial y fragmentario del objeto. Ustedes ya irán viendo, a ver, voy a chequear el chat, pero ya se darán cuenta estoy leyendo el chat, disculpen, que se darán cuenta de que es una filosofía que, como lo llamó maravillosamente Paul Ricoeur, Nietzsche es el padre de la sospecha, uno de los padres de la sospecha. Paul Ricoeur, en un libro fabuloso de 1965, que se llama Una interpretación de la cultura, Freud, una interpretación de la cultura, dice que Nietzsche, Freud y Marx son los padres de la sospecha. Un título que después fue muy citado, muy nombrado, ¿no? ¿Y de qué sospechan Nietzsche, Freud y Marx? Del valor absoluto del conocimiento humano, ¿no? Nietzsche, por supuesto, con estos conceptos de verdad y mentira, Freud respecto de una consideración del sujeto y Marx con su noción de ideología, básicamente, ¿no? Es decir, ellos sospechan del valor absoluto de las verdades consabidas. A ver, voy a leer el chat. Acá dice,
Clelia, cuando hablas de qué es real y qué no, ¿podemos pensar que hay una ambigüedad ahí de qué es real para uno y qué es ficción para otro? Bueno, claro, estamos en el terreno de la más absoluta ambigüedad. Yo diría, no, más que ambigüedad, porque ambigüedad alude a los múltiples significados de una palabra. Estamos en el terreno de la incertidumbre, Claro, más que de la yo ambigüedad. lo que... ¿Se escucha? ¿Sí? Lo que yo te quería preguntar era eso, que me parecía como que había... Ay, ahora no te escuchamos más. Bueno, sí, pero está clara la pregunta. Por eso creo ha sido tan resistido Nietzsche, porque es un filósofo de la incertidumbre, o como Paul Ricard lo llamó, de la sospecha. Ya todas las verdades concebidas entran en un tembladeral, y esto no es fácil para el intelecto humano. Por eso Nietzsche arranca el tratado hablando de la vanidad. Bueno, entonces... Una pregunta. Sí. Si esta forma de pensar la pasamos, por ejemplo, a los que son los criterios para entender el arte, nadie puede realmente decir si un cuento, si una novela o lo que sea es buena o mala realmente, y está en el cierto. Entonces, si el lenguaje es la forma que tenemos de llegar a la verdad y es un acuerdo social, digamos, la obra de arte que más sea aceptada socialmente va a ser la buena. Por eso algunos autores, por ejemplo Dante en su época pasó más desapercibido y hoy en día es tan relevante, digamos. Está muy bien la relación que hace, sí, te escuché. Muy bien la relación, claro. Lo que ustedes han leído, por ejemplo, en Mukarovsky, que el otro día lo comentábamos, parte de estos presupuestos, implícitamente. Mukarovsky no desarrolla esta problemática, pero implícitamente parte de ella. Porque no hay, efectivamente, si no hay una verdad absoluta, tampoco hay una verdad absoluta en términos de valoración artística. Entonces, así como la verdad es un acuerdo social, qué cosa es literatura y qué cosa no es literatura es un acuerdo social también, claro. Absolutamente, sí, está muy bien hecha la relación. Y por eso profe, sí. me acaban de avisar que mi abuelo se descompuso. Me voy a ausentar un chiquitín. Bueno, anda querida. Gracias. Que no sé nada. Adiós. Adiós. Bueno, entonces se va entendiendo, me parece, la problemática, ¿no? Yo voy a ver si puedo compartir pantalla. ¿Están viendo ahí? No. ¿El texto que comparto? No. No se ve. Bueno. Les voy a leer algunas cositas, pero me escuchan, ¿verdad? Sí, sí. Se pregunta Nietzsche si ser veraz es el compromiso que la sociedad establece para existir, el lenguaje entonces no procede de las esencias de las cosas. La cosa en sí, es decir, la verdad pura, es totalmente inalcanzable. No tenemos más que metáforas de las cosas que no corresponden en absoluto a las esencias primitivas. Esta es un poco la conclusión de la primera parte del tratado. El lenguaje no procede de las esencias de las cosas. La cosa en sí, lo que la filosofía clásica llamaba desde Platón, la cosa en sí, es una esencia inalcanzable para el lenguaje. El lenguaje no se basa en la verdad de la cosa, ni en la esencia de las cosas, sino que es un constructo social, un acuerdo, como hemos dicho, que necesitamos para vivir en sociedad. Y ese es el verdadero
impulso social hacia la verdad. Ese es podríamos decir, el sustento de la necesidad de la verdad. Bueno, esa es la primera conclusión. Y relativo al concepto, lo mismo, ¿no es cierto? El concepto es un arquetipo, dice Nietzsche. La representación inherente al concepto solo es posible porque hemos olvidado las diferencias que hay entre las cosas, entre los individuos, entre las individualidades. ¿Se entiende? Esta es la primera conclusión del tratado. Bueno, entonces, estoy avanzando un poco. Les leo un fragmento que tiene que ver con lo que preguntaba antes la compañera. Le cuesta trabajo al hombre reconocer ante sí mismo que el insecto o el pájaro perciben otro mundo completamente diferente al del hombre y que la cuestión de cuál de las dos percepciones del mundo es la correcta carece totalmente de sentido, ya que para decidir sobre ello tendríamos que medir con la medida de la percepción correcta, es decir, con una medida de la que no se dispone. Pero, por lo demás, la percepción correcta, es decir, la expresión adecuada de un objeto en el sujeto, me parece un absurdo lleno de contradicciones. Bueno, esto ya se los había comentado yo antes. La percepción correcta es un absurdo, dice Nietzsche. Piensen cuántas discusiones inútiles nos hubiéramos ahorrado los seres humanos si aceptáramos que la percepción correcta es un imposible. Que lo que yo tengo de la cosa es una percepción posible, válida. Puedo argumentar a su favor, pero no es la única, no es absoluta. No puedo lograr un conocimiento absoluto del objeto. ¿Se entiende? Y esto tiene que ver con, como decía el compañero, el último que me preguntó, tiene que ver con el arte y con la literatura. Está bien, hay un canon, hablemos un minutito del canon. Un canon, ¿qué es el canon? ¿Qué entienden ustedes por canon? Lo que está prefijado. A ver, ¿qué querría decir lo que está prefijado? Canon es la medida. ¿Perdón? Canon es la medida. Es una Quiere decir medida, sí. Es lo que se acepta. Yo soy fotógrafo. Sí. Desde hace muchos años. Ajá. Y lo que se acepta hoy como ganador en los salones nacionales de fotografía no tiene nada que ver con la estética de hace 10 años atrás o de hace 20. O sea, una foto de Marcos López hace 20 años atrás hubiera sido impensable. O sea, Marcos López entra en el canon y lo modifica, porque ese canon es móvil. Pero, ¿cuál es el efecto? ¿Cómo se produce el efecto para que algo sea aceptado en ese canon también? Esas son las preguntas que siempre me hice. O sea, hay cosas que van a quedar en el canon. Las fotografías, no sé, la literatura del Dante ya está ahí en el canon. Y Sí. no se va a mover de ahí, creo yo. Claro. Borges no se va a mover del canon. Pero, ¿cómo se ingresa al canon? ¿Cómo? ¿Es una cuestión de masas? ¿Es una cuestión de que los críticos digan que es canon? ¿Los medios de comunicación? Bueno, bárbaro. Tu cuestión se ubica perfectamente en la reflexión de Mukarovsky. No sé si Mukarovsky te dio alguna respuesta en ese sentido, a vos como fotógrafo. Él habla de la fotografía que estaba en pañales en ese momento, ¿no? Claro. El 36. ¿Leíste Mukarovsky? Sí. Bueno, te habrá dado alguna respuesta. Es una respuesta posible, no es la única. Claro. Pero el canon se va formando. Fíjate que uno a veces
tiende a creer que las obras literarias valen por lo que valen. Y está bien, no es que eso esté mal, pero hay que pensar en esto que vos planteás. ¿Por qué a lo mejor un escritor tan valioso como Dante no entró nunca en el canon y nunca lo llegamos a conocer? Debe haberse perdido en la historia de la literatura, seguramente deben haberse perdido obras tan valiosas como las que conservamos, estoy segura de eso. ¿Y cuántas veces uno descubre a un autor así por casualidad, porque alguien le dijo, mira, léete esto, y vos decís, qué maravilla, es tan bueno como tal cosa que está en el programa de literatura argentina 1 desde que yo estudio. Samantha Schweblin. Bueno, pero Samantha Schweblin es nueva. Bueno, claro, pero a mí me pasó el año pasado de que me la recomendaran, leerla con mucha desconfianza y no poder soltarlo el libro. Claro. Bueno, ya casi te diría que entró en el canon Samantha Schweblin, tuvo bastante suerte porque es una chica relativamente joven. Pero ¿cuántas veces nos habrá pasado? A mí me ha pasado muchas veces, autores absolutamente desconocidos que terminás con la boca abierta, decís, qué maravilla. ¿Y qué pasó? Y pasó que no entró. ¿Y por qué no entró? ¿Y qué sé yo? Porque no fue leído. Daniel Moreno, un autor olvidado. No lo conozco. Un cuentista muy bueno de los 70. Bueno, te creo porque hay infinidad de casos que no han entrado en el canon. Entonces, fíjate cómo por el lado de la literatura y de la valoración de la literatura y lo que entra en la esfera artística, diría Nukarovsky, lo que no entró nunca en la esfera artística, nos podemos dar cuenta hasta qué punto operan los acuerdos sociales para las determinaciones de valor y que no es la potencia intrínseca de cada obra la que per se ubica a una obra en el canon o dentro o en el centro o en la periferia de la esfera artística, sino los acuerdos sociales, que son, claro, impredecibles. Vos hablabas de la fotografía y del cambio de los criterios de valoración en la fotografía, que es un arte relativamente nuevo, ¿no? Porque la fotografía ha sido considerada como arte, qué sé yo, no sé, vos sabrás, pero en el siglo XX, me imagino, no antes. Bueno, claro, no existía además la fotografía, ¿no? La primera fotografía, ¿de qué época estamos 1850 los primeros daguerrotipos, 1840. 1850, claro, los daguerrotipos. Bueno, no son y para que se años. considerara arte la fotografía tenemos que esperar a los años 40, tal vez. Claro. Más o menos. Bueno, fíjate, ahí tenés una escalada, digamos, de la fotografía en el terreno del arte que fue avanzando por acuerdo social, no porque la fotografía intrínsecamente tuviera la posibilidad o la no posibilidad de ser arte. Son los acuerdos sociales. Todo esto que empieza con la reflexión de Nietzsche, como ya les dije antes, podríamos remontarnos a los estoicos, empieza esta problemática. Nosotros nos tenemos que plantear esta problemática de la verdad. Para acceder, finalmente a esto queríamos llegar, ya estoy a las 11:20 de la mañana, a el concepto de ficción, que es lo que a nosotros nos importa. ¿Qué tenemos que decir? Ustedes ya van a leer el brevísimo texto de Juan José Saer, un narrador argentino, sobre el concepto de ficción, ya lo van a trabajar en los prácticos. Pero nos tenemos que preguntar, ¿es ficción todo aquello que no cuenta la verdad? Porque sería una definición primaria, ¿no? Decir, bueno, a ver, si es ficción, es porque no es cierto, porque es un invento, porque es una historia que alguien inventó. Y si no es ficción, entonces porque pasó, porque es verdad, porque es la realidad. Después de todo lo que dijimos, ya no podemos ser tan ingenuos. ¿No es cierto? Después de todo lo que venimos diciendo desde las 10 de la mañana, no podemos decir, ficción es lo que no es la realidad. ¿Por qué? A ver, los quiero escuchar un poquito. Porque ya no podemos ser tan ingenuos.
Yo leí un poco el artículo ese y en una parte de hecho menciona a Borges, porque bueno, el último texto que bajamos fue de Borges, Sí. y dice que lo ejemplifica él para decir que muchos autores mezclan hechos veraces o que verdaderamente ocurrieron con otros productos de la imaginación, como hace Borges, por ejemplo, que mezcla referencias a autores que existieron y otros que no. Y eso Sí. es lo que le da la verosimilitud, digamos, que es justamente un concepto que ya hablamos. Claro. Muy bien. Y si yo leo, por ejemplo, por eso me lo traje, algo así, para los que no ven, dice Jorge Carrión, es un compilador, mejor que ficción, crónicas ejemplares. Miren cómo titula Carrión, ¿no? Mejor que ficción, dice. Crónicas ejemplares, es una compilación muy linda, muy interesante, de 2012, y recoge crónicas latinoamericanas. Cuando yo empiezo a leer esto, aunque no sepa nada de nada, aunque no haya estudiado el género crónica ni nada, me da la impresión de que estos autores, es un compilado de distintas crónicas de distintos autores, cuentan algo que les pasó. Da esa impresión. Y por eso titula Carrión mejor que ficción, crónicas ejemplares. Género crónica en general se inscribe en un género nuevo, digo nuevo porque es más o menos de la segunda mitad del 20, que llamamos no ficción. Es una traducción del inglés, ¿no? De la non-fiction, de Truman Capote y otros autores que inventan Operación Masacre. ¿Alguien? Bueno. Yo no sé qué dan los profesores en el secundario, me gustaría saberlo, pero lean. Cualquier Operación cosa, Masacre. Vanessa, Es la un texto. respuesta.